Hubo un tiempo en el que cielo y tierra vivían en armonía perfecta. Cada estrella, cada ciclo del sol, seguía un diseño divino, escrito no por manos humanas, sino en las tablas celestiales de Dios. Los ángeles sostenían el equilibrio de la vida, pero la humanidad rompió ese vínculo, olvidando el orden sagrado y abrazando calendarios imperfectos. El libro de los jubileos, un texto antiguo y olvidado, guarda un relato poderoso, el tiempo como una sinfonía cósmica con un propósito eterno. ¿Estás listo para descubrir el mensaje que conecta a la humanidad con el universo? Bienvenidos al libro de los jubileos. Este texto antiguo explora aspectos poco conocidos de la narrativa del Génesis, ofreciéndonos una perspectiva única sobre los ángeles. El tiempo celestial y mandamientos ocultos, según la obra, fueron revelados a la humanidad. Pero no se queda ahí. El libro sostiene que el calendario que usamos actualmente está equivocado, argumentando que Dios estableció una estructura sagrada para el tiempo que hoy casi nadie sigue. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué la iglesia primitiva decidió rechazar este texto? ¿Qué verdades contiene que se consideraron demasiado controversiales para el cristianismo tradicional? El libro de los jubileos ofrece una reinterpretación de la historia de la creación que conocemos del Génesis, pero amplía considerablemente el relato. Según este texto, cuando Dios creó el mundo, no solo dio origen a la vida, sino que también estableció la estructura del tiempo, ajustándola a su orden divino. Aquí es donde surge la idea de un tiempo sagrado. A diferencia del calendario gregoriano que seguimos hoy, el libro de los jubileos describe un calendario solar exacto, bajo la supervisión de ángeles celestiales encargados de los ciclos cósmicos. No se trata solo de contar días, sino de vivir en armonía con la voluntad de Dios. El texto explica que este calendario divino consta de 364 días, organizados en 4 estaciones de 91 días cada una. Este sistema garantizaba que las festividades y los días sagrados, como el sábado, se celebraran siempre en el momento correcto. Es un modelo perfecto, aunque olvidado por el resto del mundo. En el Génesis, la creación comienza con la formación de la tierra, pero el libro de los jubileos amplía la historia y revela un panorama aún más profundo. Según este texto, antes de que el mundo existiera, Dios creó a los ángeles en el primer día. Estos seres desempeñan un papel esencial en la organización del universo, incluidos el control del tiempo y las estaciones. Dios asignó a cada uno tareas específicas. Algunos regulaban fenómenos naturales, como los movimientos celestiales, mientras que otros actuaban como mensajeros y guardianes de las leyes divinas. La idea de ángeles controlando el cosmos también aparece en otros textos antiguos, pero el libro de los jubileos resalta su función en el mantenimiento del orden universal. Los ángeles aseguran que el sol, la luna y las estrellas sigan los caminos que Dios estableció, como se menciona en Jubileos 2:9, porque Dios ordenó que el sol mantuviera su curso según las divisiones de las estaciones. Estos ángeles no solo cuidan de la humanidad, sino que también gobiernan la estructura misma del tiempo. Según el libro de los jubileos, cuando los humanos se desalinean del tiempo de Dios, esto desencadena caos, un tema central en toda la obra. Uno de los aspectos más polémicos del libro de los jubileos es su énfasis en la necesidad de seguir un calendario solar, en lugar del calendario lunar que muchas culturas antiguas, incluidos los israelitas, adoptaron con el tiempo. El libro defiende que el calendario solar es el único medio correcto para medir el tiempo, ya que refleja perfectamente el orden divino de Dios. En este sistema, el año tiene 364 días, organizados en 52 semanas exactas. Cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, comprende 13 semanas o 91 días. Gracias a esta estructura, el sábado y las festividades sagradas siempre se observan en las fechas correctas cada año. Curiosamente, este calendario solar tiene similitudes con el calendario etíope, que sigue siendo utilizado por la Iglesia Ortodoxa Etíope en la actualidad. En el calendario etíope, el año se divide en 13 meses, 12 meses de 30 días y un mes adicional llamado Pagum, que consta de 5 o 6 días para equilibrar el ciclo solar. Esto plantea la pregunta:
Es posible que el calendario etíope sea uno de los pocos sistemas modernos que conserva los principios del tiempo sagrado descritos en jubileos. En contraste, el calendario lunar, ampliamente adoptado por muchas culturas antiguas, incluidos los israelitas, es visto por jubileos como una distorsión del orden divino. Este sistema irregular altera la duración de los meses y provoca que las fechas de las festividades cambien con el tiempo. El libro advierte que esta desviación genera desorden espiritual. Habrá quienes seguramente harán observaciones de la luna, pero perturbarán las estaciones y harán de un día abominable el día del testimonio. Jubileo 6:37. Para los autores de jubileos, seguir un calendario lunar no es solo un error técnico, sino un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. El texto sugiere que regresar al calendario solar permitiría a la humanidad realinearse con los ritmos divinos establecidos desde la creación del mundo. Además, reafirma la narrativa tradicional de la creación en 6 días, encontrada en el Génesis, pero con un énfasis especial en el séptimo día, el sábado. Según Jubileos, Dios no solo descansó en el séptimo día, sino que lo santificó como una institución divina, una ley eterna dada tanto a los humanos como a los ángeles. El sábado no solo organiza el ciclo semanal, sino que también está ligado a una estructura más amplia del tiempo, incluidos los ciclos de jubileo de 49 años. Estos ciclos están diseñados para restaurar la armonía en el mundo, ofreciendo periodos de descanso, liberación y renovación para la tierra, las personas e incluso los ángeles. Como se menciona en Jubileos 2:1, porque Él santificó el séptimo día y lo bendijo para todos los tiempos, como un signo de santidad para todas sus obras. En el libro de los Jubileos, el sábado no es simplemente un día de descanso. Es un principio cósmico que rige el tiempo y conecta a toda la creación con el orden divino. Esta visión muestra cómo Jubileos no solo reinterpreta el Génesis, sino que también revela un significado más profundo detrás de los ciclos temporales que organizan el universo. Estos ángeles no solo protegen a la humanidad, sino que también son responsables de la estructura misma del tiempo. Según el libro de los Jubileos, cuando los humanos se apartan del tiempo establecido por Dios, se desata el caos, un tema clave a lo largo del texto. Uno de los puntos más polémicos del libro de los Jubileos es su defensa de un calendario solar, en lugar del calendario lunar que muchas culturas antiguas, incluidos los israelitas, adoptaron con el tiempo. El libro sostiene que el calendario solar es el único correcto para medir el tiempo, ya que se ajusta perfectamente al orden divino de Dios. Según este sistema, el año tiene 364 días, divididos en 52 semanas exactas. Cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, consiste en 13 semanas o 91 días. Esta estructura garantiza que el sábado y otras festividades sagradas siempre se celebren en las fechas correspondientes cada año. Curiosamente, este calendario solar guarda muchas similitudes con el calendario etíope, que sigue siendo utilizado por la Iglesia Ortodoxa etíope. En este calendario, el año se divide en 13 meses, 12 de 30 días y un mes adicional llamado Pagum, que tiene entre 5 o 6 días para ajustar el ciclo solar. Esto nos hace preguntarnos, ¿será que el calendario etíope es uno de los pocos sistemas modernos que aún mantiene los principios del tiempo sagrado que se describen en Jubileos? En contraste, el calendario lunar, que adoptaron muchas culturas antiguas, incluidos los israelitas, es visto por Jubileos como una alteración del orden divino. Este sistema, al ser irregular, provoca que los meses y las festividades cambien con el tiempo, lo que genera desorden espiritual. Como advierte el libro, habrá quienes seguramente harán observaciones de la luna, pero perturbarán las estaciones y harán de un día abominable el día del testimonio. Jubileos 6:37. Para los autores de Jubileos, seguir un calendario lunar no es solo un error de cálculo, sino un acto de desobediencia hacia la voluntad de Dios. El texto sugiere que regresar al calendario solar permitiría a la humanidad realinearse con los ritmos divinos establecidos desde la creación del mundo. También refuerza la narrativa tradicional de la creación en 6 días del Génesis,
pero pone especial énfasis en el séptimo día, el sábado. Según Jubileos, Dios no solo descansó en ese día, sino que lo santificó, convirtiéndolo en una institución divina y una ley eterna tanto para los humanos como para los ángeles. El sábado no solo regula el ciclo semanal, sino que también se conecta con una estructura más amplia del tiempo, incluidos los ciclos de jubileo de 49 años. Estos ciclos tienen el propósito de devolver la armonía al mundo, ofreciendo periodos de descanso, liberación y renovación para la tierra, las personas e incluso los ángeles, como menciona Jubileos 2:1, porque Él santificó el séptimo día y lo bendijo para todos los tiempos como un signo de santidad para todas sus obras. En el libro de los Jubileos, el sábado no es solo un día de descanso, es un principio cósmico que estructura el tiempo y conecta a toda la creación con el orden divino. Esta perspectiva muestra que Jubileos no se limita a reinterpretar el Génesis, sino que busca revelar un significado más profundo detrás de los ciclos que organizan el universo. La historia de Noé y el diluvio, ampliamente conocida por el relato del Génesis, adquiere nuevas dimensiones en el libro de los Jubileos. Este texto no solo narra la supervivencia de Noé, sino que pone un énfasis especial en el pacto que Dios establece con él después del diluvio. Este pacto subraya valores como la pureza, la justicia y la obediencia a las leyes divinas. Antes del diluvio, Jubileos ofrece un análisis más detallado de la corrupción de la tierra, con especial atención a los Nefilim, los descendientes de los ángeles caídos y las mujeres humanas. Mientras que Génesis 6:1-4 solo menciona brevemente a los Nefilim, Jubileos profundiza en su impacto, describiendo cómo estos gigantes contribuyeron a la maldad que llevó a Dios a limpiar la tierra con el diluvio. Y la iniquidad aumentó en la tierra, y toda carne corrompió su camino, como los hombres, el ganado, las bestias, las aves, y todo lo que camina sobre la tierra. Todos ellos corrompieron sus caminos y sus órdenes, y comenzaron a devorarse unos a otros. Jubileos 5:2. Según Jubileos, esta corrupción no fue causada únicamente por los pecados humanos, sino también por la influencia de los ángeles caídos, quienes introdujeron conocimientos prohibidos y distorsionaron el orden natural. En respuesta, Dios envió el diluvio para erradicar esta perversión, preservando únicamente a Noé y su familia debido a su justicia. Después del diluvio, Jubileos revela que Dios no solo prometió no volver a inundar la tierra, sino que también estableció un nuevo pacto con Noé, incluyendo leyes específicas de pureza y sacrificio. Estas normas, que más tarde serían entregadas a los israelitas, tenían como objetivo preservar la santidad y prevenir la repetición de la corrupción que había llevado al diluvio. Un detalle clave es que Noé recibió la instrucción de observar el sábado y seguir las mismas leyes de sacrificio y pureza que habían sido dadas a Adán. Este pacto representó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también dejó claro que la obediencia a las leyes de Dios era esencial para evitar futuros juicios. Las leyes de sacrificio, formalizadas posteriormente en la ley de Moisés, ya estaban presentes en la vida de Noé. Estas incluían reglas sobre cómo ofrecer holocaustos a Dios y mantenerse puro, tanto en cuerpo como en espíritu. Jubileos también amplía la historia de Abraham, llevándonos más allá de lo que se cuenta en el Génesis. Mientras que en Génesis 12 Dios llama a Abraham a dejar su tierra natal para ir a Canaán, Jubileos nos remonta a su juventud, ofreciendo una nueva perspectiva de su vida. Según Jubileos, Abraham creció en un entorno profundamente inmerso en la idolatría, ya que su padre Taré adoraba dioses falsos. Aunque Génesis no menciona este aspecto, Jubileos describe a un joven Abraham que desafía las prácticas paganas que lo rodean y elige seguir al único Dios verdadero. Y dijo, Padre mío, dime, ¿qué es este ídolo que adoras? Y Abraham vio que era una imagen de piedra, y Abraham los quemó ante los ojos de todos, y huyó al desierto. Jubileos 11:16-17. Esta versión de la historia de Abraham destaca su valentía y su firme decisión de rechazar la idolatría, marcando un inicio distinto a su relación con Dios. Jubileos, al detallar estos eventos,
no solo complementa el relato del Génesis, sino que también enfatiza la importancia de la pureza, la justicia y la obediencia a lo largo de la historia sagrada. Mientras que el Génesis resalta la obediencia de Abraham al llamado de Dios para dejar su hogar, el libro de los Jubileos lo presenta como una figura revolucionaria, tomando una postura firme contra la idolatría de su tiempo. En este relato, Abraham destruye los ídolos en la casa de su padre, Taré, en un acto de rebelión espiritual. Este acto marca el inicio de su papel como el patriarca del pueblo elegido. Este acto no solo refleja su rechazo a las prácticas paganas, sino que también sienta las bases para una nación que viviría según las leyes de Dios. Una de las diferencias más significativas entre Génesis y Jubileos es la representación de Abraham como alguien que seguía leyes divinas. Esto ocurre mucho antes de la llegada de Moisés. En Génesis no se menciona que Abraham haya recibido mandamientos específicos, más allá del pacto de la circuncisión en el capítulo 17. Sin embargo, Jubileos lo retrata como un hombre que ya observaba el sábado, ofrecía sacrificios y cumplía con otras leyes que normalmente asociamos con Moisés. Según Jubileos, estas leyes no fueron introducidas durante la época de Moisés, sino que habían sido transmitidas por los ángeles desde los tiempos de Adán. Abraham habría recibido estos mandamientos directamente de los ángeles, como parte de su relación de pacto con Dios, y fue instruido por los ángeles acerca de las cosas escritas en las tablas del cielo. Jubileos 12:25. En esta versión, las acciones de Abraham no se presentan como un simple viaje personal de fe, sino como parte de un plan cósmico. Guiado por ángeles, Abraham sigue leyes que forman parte de un orden divino que rige tanto el cielo como la tierra. Estas leyes incluyen la observancia del sábado y mandatos de pureza, que más tarde serían formalizados en la ley de Moisés. El pacto de la circuncisión, uno de los momentos clave en la historia de Abraham, también adquiere una dimensión diferente en Jubileos. En Génesis 17, la circuncisión es descrita como una señal del pacto entre Dios y Abraham. Pero Jubileos lo lleva más allá, afirmando que este acto no era simplemente simbólico. En cambio, estaba inscrito en las tablas celestiales como una ley eterna, vigente desde la creación del mundo, y esta ley es para todas las generaciones para siempre, y no hay circuncisión de los días, ni se pasa un día más allá de los 8 días, porque es una ordenanza eterna ordenada y escrita en las tablas celestiales. Jubileos 15:25. En Jubileos, la circuncisión no es solo una práctica religiosa, sino un medio de alinearse con las leyes cósmicas que rigen el universo. Este acto refuerza la idea de que Abraham no era simplemente obediente, sino que participaba en un plan divino mucho más amplio. Otro episodio clave en la vida de Abraham es la atadura de Isaac, conocida como la Akedah. Génesis 22:1-19. Este momento, en el que Dios pone a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo, adquiere un contexto más complejo en Jubileos. Aquí, la prueba no es solo un acto entre Abraham y Dios, sino parte de una batalla espiritual mayor. Según Jubileos, el ángel Mastema, identificado con Satanás, es quien sugiere esta prueba a Dios, esperando que Abraham falle. Mastema, como representante de las fuerzas del mal, busca constantemente debilitar a los justos. Durante la prueba, los ángeles también desempeñan un papel importante, interviniendo para proteger a Isaac. Dios permite esta prueba no solo para fortalecer la fe de Abraham, sino para demostrar que su lealtad supera cualquier tentación. Y yo estuve delante de él y delante del príncipe de Mastema, y el Señor dijo: ordénale que no ponga su mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque he mostrado que teme al Señor. Jubileos 18:10. Esta versión de la Akedah ofrece una perspectiva distinta, subrayando que Abraham no solo enfrenta una prueba personal, sino que participa en una lucha espiritual que trasciende lo terrenal. Esta historia en el libro de los Jubileos aporta un significado espiritual más profundo. No es solo una prueba de la obediencia de Abraham, sino también un episodio dentro de la batalla cósmica entre el bien y el mal. Mastema intenta llevar a Abraham al fracaso, pero la intervención de Dios demuestra que la fidelidad puede superar cualquier adversidad.
Mientras que en Génesis la narrativa se centra en la prueba personal de Abraham, Jubileos amplía el alcance, situándola en un contexto espiritual más amplio que involucra fuerzas angélicas y la lucha eterna entre la justicia y el caos. En Génesis 25-23, Dios le revela a Rebeca, antes del nacimiento de Jacob y Esaú, que los dos hermanos serían líderes de dos naciones. Se dice que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Jubileos amplifica esta profecía, subrayando que no se trata solo de un conflicto familiar, sino de un diseño cósmico. Desde su nacimiento, Jacob estaba destinado a heredar la bendición divina y continuar con la línea de justicia iniciada por Abraham. Jubileos añade un elemento de predestinación, destacando que Jacob fue elegido por Dios para llevar adelante el pacto, mientras que Esaú estaba destinado a alejarse del plan divino. Según el texto, Isaac y Rebeca incluso recibieron conocimiento celestial sobre la naturaleza rebelde de Esaú. Asimismo, se les reveló el papel que sus descendientes jugarían al oponerse a Israel. Y el Señor le dijo: «Dos naciones se dividirán desde tu vientre, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor». Jubileos 19:13. En Génesis, la lucha entre Jacob y Esaú se desarrolla a través de la astucia de Jacob y la impulsividad de Esaú. Sin embargo, Jubileos explica que el derecho de primogenitura de Jacob era parte de un plan divino desde el principio. Incluso las acciones aparentemente engañosas de Jacob no son vistas como meras artimañas humanas, sino que son interpretadas como un medio para cumplir con este propósito cósmico. Una diferencia clave en Jubileos es la forma en que se representa a Esaú. No es simplemente un hermano que pierde su primogenitura, sino un símbolo de la rebelión contra el pueblo elegido de Dios. Jubileos destaca que los descendientes de Esaú, los edomitas, serían una nación en constante oposición a los descendientes de Jacob, cumpliendo la profecía de que el mayor serviría al menor. Aunque Génesis menciona la hostilidad de Esaú hacia Jacob, después de los eventos relacionados con la primogenitura y la bendición, Génesis 27:41. Sin embargo, Jubileos expande este tema. Describe cómo la oposición entre los descendientes de Jacob e Esaú se intensificaría, convirtiéndose en un conflicto entre naciones, los futuros israelitas y los edomitas. Este enfrentamiento forma parte del conflicto cósmico recurrente en Jubileos, que enfatiza la lucha entre la justicia, representada por Jacob, y la rebelión, representada por Esaú. Y Esaú tomó a sus esposas y a sus hijos y todo lo que tenía, y subió a la región montañosa de Seir, y vivió allí. Y Esaú se convirtió en una nación, y ellos oprimieron a los descendientes de Jacob. Jubileos 37:1. Referencia de Génesis 36:8. De esta manera, Jubileos no solo amplía los relatos bíblicos, sino que los sitúa en un marco más amplio de lucha espiritual, donde cada acción de los patriarcas forma parte de un diseño divino que trasciende el tiempo y las generaciones. Jubileos deja claro que la rebelión de Esaú no fue solo un acto personal, sino que tuvo implicaciones nacionales. Sus descendientes, los edomitas, protagonizarían numerosos conflictos con los israelitas, reflejando una batalla espiritual que comenzó con los mismos antepasados. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob es cuando recibe la bendición de su padre, Isaac. En Génesis, esta bendición lo posiciona como el patriarca de las 12 tribus de Israel. Génesis 27. Sin embargo, Jubileos lleva esta escena más lejos, destacando que Jacob no solo recibió una bendición, sino también la continuidad de las leyes divinas transmitidas desde Abraham. Según Jubileos, tras recibir la bendición, Dios y los ángeles le revelaron a Jacob las leyes que él y sus descendientes debían observar. Estas incluían la observancia del sábado, las leyes de pureza y el uso del calendario sagrado, leyes que luego serían formalizadas en la ley mosaica. Jacob es presentado como el guardián de estas leyes, encargado de asegurar que su descendencia, los futuros israelitas, las mantuvieran como parte de su pacto con Dios. Y el Señor se le apareció de noche y dijo: «Yo soy el Señor Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac».
La tierra sobre la que estás durmiendo, te la doy a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Jubileos 27-23. Referencia de Génesis 28-1, 12, 15. En Jubileos, las leyes otorgadas a Jacob forman parte de un orden cósmico que gobierna tanto el cielo como la tierra. Esto eleva su papel más allá de ser simplemente un receptor del derecho de primogenitura. Jacob se convierte en el custodio de los mandamientos eternos de Dios, vinculados a las tablas celestiales previamente mencionadas en el libro. Jubileos no se limita a describir la rivalidad entre Jacob y Esaú, amplía el conflicto, ofreciéndonos una visión profética de la lucha continua entre sus descendientes. Según el texto, las naciones que surgen de Esaú se opondrán constantemente a los descendientes de Jacob, los israelitas. Este conflicto trasciende la disputa personal entre dos hermanos y se enmarca dentro de una batalla espiritual más grande entre la justicia, representada por Jacob Israel, y la rebelión, representada por Esaú Edom. En Jubileos, esta lucha no se reduce a un conflicto territorial, forma parte de una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Los descendientes de Esaú representan a naciones que se convertirán en enemigas del pueblo elegido, y esta tensión persistirá a lo largo de la historia bíblica. Y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto junto a José, y los hijos de Esaú permanecieron en la tierra de Edom, y desde ese día la enemistad entre las naciones permaneció. Jubileos 45:3. Referencia de Génesis 33:16. Esta perspectiva de una lucha espiritual en curso refleja uno de los temas más amplios de Jubileos, donde la historia de los patriarcas no es solo una crónica familiar, sino parte de un diseño cósmico. Este plan abarca no solo a la familia de Abraham, sino también los destinos de naciones enteras, y se conecta con la batalla final entre el bien y el mal. En Génesis, el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, a través de Lea, Raquel y sus siervas, se presenta como la base de las tribus de Israel. Sin embargo, Jubileos añade una dimensión divina a estos nacimientos, indicando que no fueron simples eventos humanos, sino parte de un plan predeterminado por Dios. Los 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, no solo representan la descendencia de Jacob, sino también el cumplimiento de un propósito divino que formaría la estructura espiritual y política de Israel. Según el libro de los Jubileos, los nacimientos de los hijos de Jacob no ocurrieron por casualidad. Cada uno de ellos fue parte de un cronograma divino, diseñado para alinearse con el calendario sagrado, establecido por Dios. El texto enfatiza que estos nacimientos ya estaban escritos en las tablas celestiales. Destaca que las 12 tribus de Israel no fueron solo una consecuencia de eventos humanos, sino parte de un plan cósmico más grande. Y las esposas y siervas de Jacob dieron a luz a sus 12 hijos, cada uno según el tiempo establecido por el Señor, y sus destinos estaban escritos en las tablas celestiales. Jubileos 28:12. Referencia de Génesis 29, 31, 30, 34. Mientras que Génesis narra los eventos que rodearon los nacimientos de los hijos de Jacob, Jubileos subraya su predestinación, reforzando la idea de que las 12 tribus estaban integradas en el plan divino desde el principio. Uno de los momentos más significativos en Génesis es la historia de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Rubén pierde su posición como primogénito después de cometer un grave pecado. Génesis 35:22. En Jubileos, este evento recibe un mayor énfasis, explicando sus consecuencias espirituales y cómo afectó la estructura futura de las tribus de Israel. Según Jubileos, el pecado de Rubén no fue simplemente un error personal, fue una violación directa de las leyes divinas que ya estaban establecidas mucho antes. Su acción lo descalificó para liderar las tribus, permitiendo que Judá, el cuarto hijo de Jacob, ascendiera como líder tribal mientras que Leví asumió el papel sacerdotal. Este cambio no fue fortuito, sino parte del orden divino planificado por Dios. Por su pecado,
El primogénito Rubén no fue considerado en la herencia, pero Judá fue elegido como príncipe sobre sus hermanos y Leví para el sacerdocio eterno. Jubileos 33, 10. Referencia de Génesis 49, 3, 4. Mientras que Génesis menciona la descalificación de Rubén de manera breve, Jubileos explora cómo este evento encaja dentro del plan cósmico. El ascenso de Judá como líder de las tribus y la designación de Leví para el sacerdocio se presentan como elementos esenciales de la ley eterna de Dios. Esto conecta sus destinos con el marco espiritual más amplio que define el futuro de Israel. En la Biblia, la tribu de Leví es apartada para el sacerdocio, siendo Moisés y Aarón descendientes de esta tribu. Éxodo 28. Sin embargo, en Jubileos, el papel de Leví como la tribu sacerdotal se describe como parte de un mandato eterno que trasciende el tiempo. El texto recalca que este sacerdocio no fue una simple asignación tribal en la época de Moisés, sino que ya había sido establecido en las tablas celestiales mucho antes. El sacerdocio de Leví se presenta no solo como un deber terrenal, sino como un componente fundamental del diseño divino. Este diseño conecta lo celestial con lo humano. Este enfoque refuerza la idea de que las leyes y roles en Israel, desde los líderes tribales hasta los sacerdotes, estaban alineados con un plan sagrado más amplio que rige tanto el cielo como la tierra. Según el libro de los Jubileos, Leví fue elegido por Dios como líder espiritual de las tribus, con la responsabilidad de garantizar que se observaran las leyes divinas. Su papel como sacerdote trasciende el contexto histórico, siendo descrito como parte de un orden cósmico. A Leví se le asignan deberes especiales que lo conectan directamente con el cielo y la tierra. Y Leví fue apartado para el sacerdocio eterno, para ofrecer sacrificios y mediar entre el pueblo y el Señor, porque fue ordenado en las tablas celestiales. Jubileos 32, 17. Referencia de Génesis y Éxodo 28. Mientras que Génesis y Éxodo destacan el establecimiento del sacerdocio levítico durante la época de Moisés, Jubileos subraya que el papel de Leví había sido planeado por Dios desde el principio. Esto convierte el sacerdocio de Leví en una pieza esencial del orden cósmico, mucho antes de los eventos en el monte Sinaí. En Génesis, los 12 hijos de Jacob son los líderes de las tribus que eventualmente se asentarán en la tierra prometida. Sin embargo, Jubileos les otorga una responsabilidad espiritual mayor: ser guardianes de las leyes divinas transmitidas por Abraham e Isaac. Según este texto, cada tribu tiene un propósito espiritual específico y se espera que cumpla con las leyes escritas en las tablas celestiales. El libro de los Jubileos recalca que las 12 tribus no solo heredaron la tierra, sino que también fueron elegidas para preservar y transmitir las leyes de Dios a las generaciones futuras. Y el Señor dijo a Jacob: estas son las leyes para tus hijos y sus descendientes para siempre, escritas en las tablas celestiales, para que caminen en ellas y vivan. Jubileos 29:6. Referencia de Génesis 49. Mientras que Génesis se centra en los eventos narrativos de los hijos de Jacob, Jubileos introduce una dimensión cósmica. Las tribus no solo lideran a Israel, también desempeñan un papel fundamental en el plan divino, asegurando que el orden de Dios permanezca intacto a través del tiempo. Un ejemplo notable de este enfoque ocurre en la historia de José. En Génesis, sus hermanos lo venden como esclavo por celos hacia el favoritismo que Jacob le muestra. Génesis 37. Pero Jubileos enmarca esta traición como algo mucho más significativo. Según el texto, la venta de José no fue solo una disputa familiar, sino una transgresión grave contra el orden divino, registrada en las tablas celestiales. En Jubileos, este acto es visto como un gran pecado, con consecuencias que van más allá de los hermanos. Se les advierte que enfrentarán el castigo de Dios, a menos que se arrepientan. Y sus hermanos vendieron a José como esclavo, y su pecado fue registrado en las tablas celestiales, porque habían transgredido las leyes eternas, y se decretó que sus descendientes sufrirían hasta que se arrepintieran de su gran pecado. Jubileos 34, 4-9. Esta perspectiva añade una dimensión espiritual profunda a la historia. La traición de los hermanos interrumpe el plan divino
y los coloca bajo el juicio celestial. Además, este acto se conecta directamente con el sufrimiento futuro de Israel en Egipto, convirtiéndose en parte de un ciclo cósmico de pecado, arrepentimiento y redención. Según Jubileos, la esclavitud en Egipto no fue un simple hecho histórico, sino un resultado predicho y planificado por Dios como un medio para redimir a Israel y llevar a cabo su propósito en el Éxodo. Este énfasis en las tablas celestiales vincula las acciones humanas con un plan mayor, mostrando cómo incluso los actos de traición o pecado tienen un lugar dentro del diseño divino que rige tanto el cielo como la tierra. En Génesis, el ascenso de José al poder en Egipto se presenta como el resultado de su sabiduría y habilidad para interpretar sueños, Génesis 41. Sin embargo, el libro de los Jubileos enriquece esta historia al explicar que su éxito fue parte de un plan divino registrado en las tablas celestiales. Según Jubileos, José no ascendió al poder solo por sus capacidades, sino porque Dios había preordenado su papel como salvador de los israelitas. El texto enfatiza que el destino de José estaba alineado con un propósito celestial más grande. Su posición en Egipto no solo aseguraría la supervivencia de su familia durante la hambruna, también establecería las circunstancias para el futuro éxodo. Y estaba escrito en las tablas celestiales que José gobernaría Egipto, y a través de él, los hijos de Israel serían salvados de la hambruna, pero también estarían atados en Egipto por un tiempo. Jubileos 42. De esta manera, Jubileos sitúa la vida de José en un marco cósmico. Su éxito no fue cuestión de suerte o esfuerzo humano, sino parte de un diseño divino que conectaba directamente su historia con la liberación de Israel. Uno de los detalles más intrigantes que introduce Jubileos es la participación de ángeles en la vida de José. Mientras que Génesis destaca la relación cercana de José con Dios a través de sus sueños, Jubileos añade el papel de los ángeles como guías y protectores enviados por el Señor. Según Jubileos, los ángeles acompañaron a José desde el momento en que fue vendido como esclavo, garantizando que cumpliera su destino en Egipto. Estos ángeles intervinieron en momentos clave, protegiéndolo del peligro y asegurando que permaneciera fiel a Dios. Y el Señor envió a sus ángeles para guardar a José en su camino a Egipto, para que no pereciera, porque su vida era preciosa a los ojos del Señor, y su camino había sido escrito en las tablas celestiales. Jubileos 34, 21. Esta dimensión espiritual añade una capa de significado profundo a la historia de José, mostrando que su vida no fue solo una serie de eventos afortunados, sino un viaje cuidadosamente orquestado por Dios con ayuda angelical. Jubileos también diferencia su relato del de Génesis al conectar la vida de José directamente con el Éxodo. Mientras que en Génesis la historia de José termina con la reunión de su familia en Egipto, Jubileos presenta su vida como una pieza profética que anticipa tanto la esclavitud de los israelitas como su futura liberación. El texto sugiere que José era consciente del destino de sus descendientes. Jugó un papel en prepararlos para su redención. Y José dijo a sus hermanos: «Voy a morir, pero Dios los visitará y los sacará de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. No teman, porque estas cosas han sido escritas y selladas en las tablas celestiales». Jubileos 46, 9. En esta versión, José no solo salva a su familia de la hambruna, sino que su vida se convierte en un puente entre la promesa de Dios a los patriarcas y el cumplimiento de esa promesa en el Éxodo. Este enfoque conecta cada momento de su vida con el plan divino más amplio. Sus acciones y su destino reflejan el orden celestial que gobierna tanto a los humanos como a las naciones. Este elemento profético no es tan destacado en Génesis, donde la muerte de José marca el cierre de su historia. Sin embargo, en el libro de los Jubileos, su muerte se ve como una transición, el inicio de la esclavitud de Israel, y al mismo tiempo, una promesa profética de liberación. La vida de José se conecta directamente con el plan cósmico de redención, que culminaría en el Éxodo. En Génesis, la esclavitud de Israel comienza cuando un nuevo faraón, que no conocía a José, asume el poder y empieza a oprimir a los israelitas,
Éxodo 1, 8, 14. Pero Jubileos ofrece una perspectiva más amplia, explicando que este periodo de esclavitud ya estaba predicho como parte de una profecía cósmica escrita en las tablas celestiales. Según Jubileos, Dios había anticipado la opresión de Israel como parte de su plan para guiarlos hacia el éxodo y la entrega de la ley mosaica. Este plan profético está directamente relacionado con el papel de José, quien llevó a Israel a Egipto para salvarlos de la hambruna, aunque este tiempo de prosperidad estaba destinado a convertirse en esclavitud. Finalmente, sería una demostración del poder de Dios al liberar a su pueblo, y estaba escrito en las tablas celestiales que serían oprimidos en Egipto, y que Dios los sacaría con gran poder y maravillas, para que su nombre fuera glorificado. Jubileos 48. Esto enmarca el tiempo de Israel en Egipto, no solo como un evento histórico, sino como parte de un plan divino más grande. La esclavitud y el éxodo se presentan como elementos esenciales en una narrativa espiritual donde el sufrimiento de los israelitas los prepara para recibir las leyes divinas en el monte Sinaí, mientras que la Biblia tradicional destaca las plagas y los milagros como señales del juicio divino. Éxodo 7. Jubileos añade una capa de guerra espiritual al relato, involucrando a los ángeles como actores clave en el conflicto entre Dios y el faraón. Según Jubileos, la opresión de Israel fue parte de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Mastema, una figura asociada con Satanás, se menciona como un enemigo activo, trabajando para endurecer el corazón del faraón y aumentar el sufrimiento de los israelitas. Jubileos describe cómo Mastema y sus espíritus malignos alentaron a los egipcios a intensificar la dureza de su esclavitud, poniendo a prueba la fidelidad de Israel hacia Dios, y el príncipe de Mastema se levantó contra ellos, y buscó destruirlos con dura servidumbre y hacer que abandonaran su fe en el Señor. Jubileos 48, 9. De esta forma, Jubileos sitúa la esclavitud de Israel en un contexto mucho más amplio. No fue simplemente un conflicto político o social, sino una confrontación espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Las plagas de Egipto, por tanto, no fueron solo actos de juicio divino, sino también un componente de esta batalla cósmica. En esta lucha, Mastema trató de frustrar el plan de Dios para liberar a su pueblo. Además, Jubileos recalca que las tablas celestiales desempeñaron un papel crucial en este proceso. Según el texto, las leyes y el momento del éxodo habían sido cuidadosamente planificados por Dios desde el principio. Estos eventos estaban inscritos en las tablas celestiales como parte de su diseño eterno. El éxodo no fue una simple reacción al sufrimiento de Israel, sino un evento programado dentro del calendario divino, que aseguraría que la liberación de Israel y la entrega de la ley mosaica ocurrieran en el momento perfecto. El libro de los Jubileos subraya que el momento exacto del éxodo estaba profundamente vinculado a la observancia de las leyes sagradas y al propósito de alinear a Israel con el orden divino. Según Jubileos, la estadía de Israel en Egipto, su sufrimiento y el instante de su liberación no fueron fortuitos. Todo había sido predeterminado en armonía con un cronograma cósmico, y estaba escrito en las tablas celestiales que en el día 14 del primer mes, en el tiempo señalado, Dios sacaría a Israel de Egipto, porque este era el día apartado. Desde el principio de la creación, Jubileos 49:1. Este detalle, exclusivo de Jubileos, añade una dimensión única a la narrativa del Éxodo. Mientras que el libro de Éxodo se enfoca en los eventos de las plagas y la liberación, Jubileos introduce la idea de que el momento exacto del Éxodo formaba parte de un calendario cósmico preestablecido. Esto transforma el Éxodo en algo más que un evento histórico. Lo sitúa como parte integral del tejido espiritual de la creación. Las 10 plagas descritas en Éxodo 7:12, son una poderosa manifestación del juicio divino, enviadas para obligar al faraón a liberar a los israelitas. Sin embargo, Jubileos otorga a las plagas un significado cósmico. No fueron simplemente castigos divinos, fueron actos simbólicos destinados a derrotar tanto a los dioses egipcios como a las fuerzas espirituales que estaban detrás de ellos. Según Jubileos,
Cada plaga desmanteló el poder de los falsos dioses de Egipto, demostrando que solo el Dios de Israel tiene control absoluto sobre el cielo y la tierra. Y el Señor envió las plagas sobre Egipto no solo para juzgar al faraón, sino para mostrar que los dioses de Egipto no eran nada ante él, porque eran poderes falsos, incapaces de resistir al Todopoderoso. Jubileos 48:11. Desde esta perspectiva, las plagas forman parte de un conflicto cósmico mayor entre el bien y el mal. No solo humillaron al faraón, sino que también despojaron a los gobernantes espirituales de Egipto de su poder. Jubileos también detalla que Mastema, el líder de las fuerzas malignas, trabajó activamente para endurecer el corazón del faraón y prolongar la esclavitud de Israel. Sin embargo, el poder de Dios prevaleció en cada ocasión, demostrando su supremacía sobre las fuerzas físicas y espirituales. Otro detalle significativo que añade Jubileos es la conexión entre las leyes dadas en el monte Sinaí y las tablas celestiales. En Éxodo, Moisés recibe las leyes directamente de Dios durante su tiempo en el monte Sinaí. Pero Jubileos recalca que estas leyes no fueron creadas en ese momento. Ya existían, inscritas en las tablas celestiales mucho antes de la época de Moisés. Esta idea refuerza la noción de que el Éxodo y la entrega de la ley no fueron eventos aislados, sino la culminación de un plan eterno que conecta los mandamientos divinos con el propósito cósmico de Dios para su pueblo. Según el libro de los Jubileos, las tablas celestiales son un registro cósmico que contiene todas las leyes divinas, establecidas desde el principio de la creación. Estas tablas no solo guían a los humanos, sino también a los ángeles, y representan un orden universal que abarca todo el tiempo y el espacio. Jubileos explica que Moisés no fue el creador de estas leyes, sino simplemente el receptor humano de mandamientos que habían sido preordenados desde antes de la fundación del mundo. Y la ley y el testimonio fueron ordenados y escritos en las tablas celestiales, creadas incluso antes de la fundación del mundo, para que guiaran a todas las generaciones de los hijos de Israel. Jubileos 6:17. Mientras que el libro de Éxodo narra la revelación dramática de la ley en el monte Sinaí, Jubileos presenta estas leyes como parte de un plan divino eterno. Según este texto, las leyes ya estaban escritas en las tablas celestiales, esperando el momento adecuado para ser reveladas a Moisés y entregadas al pueblo de Israel. Uno de los aspectos más fascinantes de Jubileos es su afirmación de que la ley mosaica ya era observada mucho antes de Moisés. Mientras que la Biblia tradicional describe a los patriarcas como hombres justos, no especifica que observaran la ley completa. En cambio, Jubileos insiste en que Abraham, Isaac y Jacob seguían muchas de las leyes que luego serían formalizadas por Moisés. Este enfoque convierte a la ley mosaica en una restauración de mandamientos que habían existido desde el principio de los tiempos. Según Jubileos, los patriarcas recibieron estos mandamientos mediante revelaciones divinas y la guía de los ángeles. Por ejemplo, se afirma que Abraham observaba el sábado y seguía las leyes dietéticas mucho antes de que éstas fueran dadas oficialmente a Israel, porque Abraham guardó el sábado, circuncidó a sus hijos y siguió los mandamientos del Señor que estaban escritos en las tablas celestiales, y la ley le fue revelada a través de los ángeles de Dios. Jubileos 16:28. De esta manera, Jubileos presenta la ley como un código universal e intemporal, dado a todos los justos desde los días de Adán. Moisés simplemente fue el elegido para entregarla de forma completa a la nación de Israel. Esto consolidó su papel en la historia sagrada. Otro elemento único de Jubileos es su énfasis en el calendario cósmico. Este texto considera la observancia del tiempo, especialmente el sábado, las festividades y los años de jubileo, como central para el orden divino. Según Jubileos, el calendario solar de 364 días es la forma correcta de observar las leyes de Dios, garantizando que los días sagrados caigan siempre en las fechas adecuadas. El libro advierte que desviarse de este calendario puede causar desorden espiritual y llevar a Israel a errar en su relación con Dios. Y el Señor habló a Moisés y dijo: escribe para Israel la ley del sábado y las festividades,
porque estos tiempos están ordenados en las tablas celestiales y deben observarlos exactamente para que no caigan en error. Jubileos 5, 2. En este sentido, el calendario solar no es solo una herramienta para medir el tiempo, sino un componente fundamental para alinearse con el ritmo divino del universo. Jubileos recalca que la precisión en la observancia de estos tiempos sagrados asegura que Israel permanezca en armonía con el orden cósmico establecido por Dios desde la creación. El enfoque en el calendario cósmico que presenta el libro de los Jubileos no es tan prominente en la Biblia tradicional. Si bien en la Biblia se mencionan el sábado y las festividades, no se enfatizan sus orígenes cósmicos. Jubileos, en cambio, subraya que seguir este calendario es esencial para permanecer en el favor de Dios, ya que permite alinear la vida humana con su plan divino. Aunque la ley mosaica en la Biblia está dirigida específicamente a los israelitas, Jubileos presenta estas leyes como eternas y vinculantes no solo para Israel, sino para todas las generaciones e incluso para los ángeles. Según Jubileos, las leyes escritas en las tablas celestiales no son simples pautas temporales para una nación. Son mandamientos universales que gobiernan tanto el cielo como la tierra. El texto enfatiza que incluso los ángeles guardan el sábado y observan las festividades de Dios en el cielo, conectando la esfera celestial con la terrenal. De esta manera, la ley mosaica se convierte en una parte integral del orden universal de Dios. Y la ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí es eterna y será observada en el cielo y en la tierra. Los ángeles guardan el sábado, y los justos observarán los mandamientos para siempre. Jubileos 50:13. Este concepto de la ley como eterna y universal no es tan explícito en la Biblia tradicional, que se enfoca principalmente en el pacto entre Dios e Israel. En Jubileos, sin embargo, la ley se describe como un componente esencial del tejido del universo, uniendo tanto a los ángeles como a los humanos en obediencia al orden cósmico de Dios. El futuro de Israel, según Jubileos, no está sujeto al azar. Su destino está inscrito en un cronograma divino, registrado en las tablas celestiales desde el principio de los tiempos. Este cronograma detalla el ascenso y la caída de las naciones, el exilio y la restauración de Israel, y el juicio final. Según el libro, todo lo que ocurre en la historia humana, desde la creación hasta el juicio final, sigue este calendario cósmico preestablecido. Una característica única de Jubileos es su insistencia en que los eventos históricos están preordenados y suceden conforme al plan divino de Dios. El texto ofrece una visión profética sobre el viaje de Israel, explicando que su exilio, sufrimiento y eventual restauración ya están escritos en los registros celestiales, con tiempos exactos designados para su cumplimiento, y todo lo que vendrá sobre Israel fue escrito en las tablas celestiales, desde su rebelión hasta su redención, y los tiempos designados para su liberación fueron fijados hace mucho tiempo. Jubileos 23:32. Mientras que los libros de Génesis y Éxodo se centran en eventos específicos de la historia de Israel, Jubileos adopta una perspectiva más amplia. Muestra que el destino de Israel forma parte de un plan cósmico que ya ha sido determinado desde el principio de los tiempos. El papel de los ángeles en Jubileos también es fundamental a lo largo de la narrativa. Aunque su participación se menciona en diversas etapas de la historia de Israel, se vuelve aún más crucial en los tiempos finales. En este contexto, los ángeles del Señor son los encargados de ejecutar el juicio divino sobre las naciones, asegurando que la voluntad de Dios se cumpla tanto en el cielo como en la tierra. A medida que se acercan los últimos días, el libro de los Jubileos describe cómo los ángeles descenderán para cumplir la justicia divina, separando a los justos de los malvados y reuniendo a quienes han permanecido fieles a los mandamientos de Dios. También introduce la poderosa imagen de Mastema, el líder de los espíritus malignos, siendo atado y arrojado al abismo como símbolo de la derrota definitiva de las fuerzas de la oscuridad. Y el Señor enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos, y atarán al príncipe de los espíritus malignos, arrojándolo al abismo hasta el tiempo del juicio, cuando será destruido para siempre. Jubileos 23:29. Esta representación de los ángeles como agentes activos de la justicia divina
añade una dimensión única a la profecía sobre los tiempos finales. Aunque la Biblia tradicional menciona el papel de los ángeles en el juicio, como en el libro de Apocalipsis, Jubileos ofrece una visión más detallada de su participación en la guerra espiritual. Esta guerra culminará en la restauración del orden divino. Uno de los temas centrales de Jubileos es la visión profética de la redención de Israel. A pesar de la rebelión y el exilio de la nación, el libro asegura que Dios ya ha determinado un tiempo para su restauración. Este evento no se limita a la recuperación política de su tierra. También es una renovación espiritual que se alinea con el plan cósmico inscrito en las tablas celestiales. Según Jubileos, esta redención vendrá después de un periodo de tribulación durante el cual Israel será purificado. La ley será restablecida y el pueblo caminará nuevamente en santidad, preparándose para la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y llegará el tiempo cuando los hijos de Israel volverán al Señor con todo su corazón, y Él los recogerá de las naciones y los establecerá en su tierra, como está escrito en las tablas celestiales. Jubileos 23, 26. Aunque la Biblia tradicional también aborda la restauración de Israel en libros como Isaías y Jeremías, Jubileos añade un detalle distintivo al presentar esta restauración como parte de un cronograma preestablecido, con cada evento registrado previamente en los registros celestiales. En los últimos tiempos, Jubileos describe la llegada de un reino mesiánico, donde el gobernante elegido por Dios, interpretado comúnmente como el Mesías, establecerá justicia en la tierra. Este reino marcará el fin de la era actual y el comienzo del dominio eterno de Dios. En esta nueva era, la ley será plenamente observada y los justos heredarán la tierra. El juicio final en Jubileos incluye la separación de los justos y los malvados. Los malvados serán arrojados al lago de fuego y destruidos para siempre, mientras que Mastema y sus espíritus malignos serán derrotados. En contraste, el Mesías gobernará con paz y justicia, y el Señor establecerá su reino en la tierra, y los justos gobernarán con él, porque la ley estará escrita en sus corazones, y los malvados serán arrojados al lago de fuego. Jubileos 50:13. Este reino mesiánico refleja la visión de una creación restaurada, donde la ley divina se cumple plenamente y los justos son recompensados por su fidelidad. El juicio final no solo trae la derrota definitiva del mal, sino que inaugura una era de paz eterna, alineada con el propósito cósmico de Dios.